Desde hace mucho tiempo, Taehyun y Jungkook se han visto envueltos en un ciclo interminable de rumores infundados, campañas de odio y teorías sin fundamento que parecen resurgir cada cierto tiempo. Lo más preocupante de esta situación es que, pese a que ambos no hacen más que existir y ejercer su propia carrera con compromiso y pasión, constantemente se convierten en blanco de ataques mediáticos, especulaciones absurdas y mentiras orquestadas que buscan manchar su imagen. Es un patrón repetitivo y evidente, porque cada cierto tiempo surge una nueva polémica, que no es más que una versión reciclada de viejas falsedades. Taehyun y Jungkook son, sin lugar a duda, dos de las figuras más relevantes y queridas de la industria, y su impacto las convierte en el centro de atención de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, todo el mundo parece querer aprovecharse de ellos para ganar visibilidad, confirmando que sin Taehyun y Jungkook no hay fama, porque cada nuevo rumor, cada historia fabricada, responde a la misma intención, que es obtener relevancia a costa de su nombre. Los rumores surgen de los mismos lugares, con los mismos patrones y bajo las mismas intenciones. Se reciclan constantemente las mismas mentiras disfrazadas de exclusivas o filtraciones, difundidas por personas ociosas que parecen más interesadas en mantener viva la controversia que en respetar la verdad o la integridad de los artistas. Tan aburridos son los ídolos de esas personas que necesitan meterse en la vida de Taehyun y Jungkook, pues que solo ellos logran generar la atención y la popularidad que otros no consiguen por sí mismos. El ejemplo más reciente es una fotografía evidentemente publicada de manera estratégica para generar controversia, porque la imagen fue tomada sin consentimiento, probablemente por alguien que ni siquiera sabía a quién estaba fotografiando. Sin embargo, su difusión por supuesto que no fue casualidad, sino un acto intencional, cuidadosamente planeado, más aún cuando proviene de una fuente china, que de por sí resulta sospechoso por los antecedentes de manipulación que rodean este tipo de publicaciones, como si se apuntara hacia un caso de acoso, disfrazado de filtración inocente. No pueden usar a personas con historias reales, porque eso no generaría la misma atención. Por eso recurren a Taehyun y Jungkook, quienes por su fama e influencia se convierten en el blanco perfecto para las invenciones, porque no existe otro grupo o dúo con tanta relevancia como ellos. Su sola presencia roba titulares y lamentablemente también despierta la envidia y la obsesión de quienes buscan relevancia a costa de ellos. En los últimos años, Jungkook ha sido especialmente atacado con rumores absurdos, como que sale con media industria musical, que engaña, que ha dejado embarazadas a varias mujeres o que mantiene múltiples relaciones al mismo tiempo. Y todo esto resulta tan incoherente que roza lo ridículo. Cuando surgió un rumor sobre una supuesta relación, él salió a decir explícitamente que no tenía novia ni estaba en una relación, negando de manera directa la versión difundida. Y aunque esa declaración pública debió haber sido suficiente para desactivar invenciones, los rumores siguieron y se reciclaron como si la verdad nunca hubiese existido. A pesar de todo, lo que más me sorprende de Jungkook es su dulzura y su constancia en un mundo donde cualquier palabra o gesto puede ser distorsionado. Él sigue siendo la misma persona genuina y amable. Su fortaleza emocional y su corazón bondadoso le permite mantenerse en pie frente al odio constante, y yo solo espero que tanto él como Taehyun continúen encontrando felicidad, paz y amor, sin que nada ni nadie los perturbe. Porque no hay mejor ejemplo que el vínculo entre Taehyun y Jungkook. Su relación se caracteriza por la lealtad, la devoción y la generosidad. Es un amor que ha florecido entre dificultades, prejuicios y rumores, pero que lejos de quebrarse se ha fortalecido con el tiempo. Un amor libre y respetuoso, donde ambos se impulsan mutuamente a crecer, y Taehyun y Jungkook han demostrado una y otra vez que su conexión se basa precisamente en eso, en la libertad, el apoyo mutuo y la complicidad sincera. A diferencia de estos rumores fabricados, los momentos privados de Taehyun y Jungkook han sido reales, naturales y visibles para quienes saben mirar. Desde escenas en lugares como el restaurante del Hotel Namsan, el Hotel Paradise, el restaurante Atomics, Hawaii o Nubu en Malibú, hasta viajes y escapadas privadas, cada instante compartido ha reflejado la complicidad y afecto entre ambos. Sus encuentros no están planeados ni guiados por cámaras, son momentos auténticos, sin guión, donde simplemente disfrutaron de su compañía mutua. Resulta absurdo cómo ciertos individuos insisten en negar lo evidente, recurriendo incluso a la manipulación digital, porque hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, se fabrican imágenes y videos falsos para alimentar fantasías y mentiras. Sin embargo, su falta de coherencia los delata, porque las fotos borrosas, los ángulos imposibles, los cambios de vestimenta entre una versión y otra son pruebas de su falsedad. Editan los rostros, cambian los detalles, pero olvidan la lógica. La supuesta persona que acompaña a Jungkook siempre luce igual, mientras él aparece vestido de formas distintas realizando la misma acción, haciendo que esto sea realmente ridículo. Es patético y triste ver cómo ciertos fans centran toda su atención en desacreditar a Taehyun y Jungkook. Se obsesionan con demostrar que no están juntos, como si eso dependiera de su tranquilidad, pero lo cierto es que el miedo a aceptar la verdad los consume.
porque si Taekook es real, su relación deja en la sombra a muchos otros. Su conexión, su unión y su presencia juntos generan un impacto que vuelve irrelevante a quienes lo rodean. Lo más irónico es que tanto Taehyung como Jungkook han sido asociados falsamente con media industria coreana, primero con mujeres que solo buscaban atención y polémica, después con supuestas relaciones inventadas para manipular al público, y yo realmente me pregunto si no se cansan de lo mismo una y otra vez. Las llamadas, videos de citas que circulan en redes sociales siempre son borrosos, con pésima calidad, y muestran inconsistencias evidentes, pero los comparten porque los videos son mucho más difíciles de falsificar. En cambio, las fotos, al ser más fáciles de editar, permiten crear escenarios falsos sin demasiado esfuerzo para fabricar historias que no existen. Lo cierto es que Jungkook regresó recientemente a Corea después de cumplir con sus compromisos profesionales en Japón. Todo su tiempo ha estado ocupado con trabajo, ensayos y transmisiones, no con las aventuras románticas que algunos inventan, y siempre son Taehyung y Jungkook los que terminan perjudicados. Siempre son ellos quienes deben enfrentar oleadas de odio y rumores absurdos. Pero el problema no es que estén saliendo estas ediciones y muchas personas se lo estén creyendo. El verdadero problema es que se les hace fácil invadir la privacidad de Jungkook y hacer lo que quieran con ello, sin importarles cómo eso lo hace sentir. Es hora de que las personas dejen de proyectar sus frustraciones y de usar sus nombres como herramienta de manipulación. Quienes realmente lo siguen saben que no necesitan falsedades para brillar como otras personas. Su talento, su humanidad y su unión bastan para demostrar quiénes son. Los rumores no los definen, su arte, su esfuerzo y su conexión sí, y esa es la diferencia entre quienes tienen contenido real y quienes solo viven para hacerlo.